Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiu superíndice 3N, misterio y talento turco. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque vamos a hablar de dos de los nombres más grandes de la televisión superíndice 3N turca, dos figuras que han cautivado corazones en todo el mundo, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. ¿Engin y Tuba? Esos mismos. Esas dos superestrellas que nos han robado el aliento con sus interpretaciones, que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Vamos a desentrar más menos algunos secretos, a explorar su trayectoria y a analizar por qué copyright esta dupla ha generado tanta fascinación superíndice 3N. Así que si eres fan de estos talentosos actores, o simplemente sientes curiosidad por descubrir más sobre ellos, este es tu lugar. Antes de que sigamos, quiero pedirte un favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás ese contenido de calidad sobre tus series y actores turcos favoritos, análisis, noticias, chismes, de todo un poco. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, pues gracias por estar aquí, y por tu apoyo constante. Bien, ahora supongamos superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque vamos a empezar a revelar esos secretos que tanto nos intrigan sobre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Vamos a empezar hablando un poquito de cada uno por separado, para que tengamos un panorama de ese completo. Engin Akyürek Engin. Un hombre que con su mirada penetrante y su talento innato ha conquistado a millones. Nació superíndice 3 en Ankara, Turquía, y desde muy joven supo que su pasión superíndice 3N era la actuación superíndice 3N. Después copyright de graduarse en la Universidad de Ankara con una especialización superíndice 3N en historia, participó superíndice 3 en un concurso de talentos llamado Estrellas de Turquía, donde demostró superíndice 3 su carisma y su capacidad para conectar con el público. Esa participación superíndice 3N fue su trampolín a la fama. Su primer papel importante llegó superíndice 3 con la serie Yabancı Damat, donde interpretó superíndice 3 a Kadir Sadıkoğlu. A partir de ahí su carrera despegó superíndice 3. Lo vimos en Karayilan, donde interpretó superíndice 3 a Nicipli Alim, y en Bir Bulut Olsam, donde nos regaló superíndice 3 una actuación superíndice 3N impresionante como Mustafa Bulut. Pero fue su papel como Kerim Ilgaz en Fatma Gül Unsuku N.E. lo que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Fatma Gül fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, una serie que abordaba temas sensibles como la violación superíndice 3N y el trauma, y que generó superíndice 3 debates importantes en muchas sociedades. Engin, con su interpretación superíndice 3N sutil y conmovedora, logró superíndice 3 transmitir el dolor y la culpa de su personaje de una manera que llegó superíndice 3 al corazón superíndice 3N de millones de espectadores. Ese papel le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el amor del público. Después copyright de Fatma Gül, Engin siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos. Lo vimos en Kara para Aşk, donde interpretó superíndice 3 al comisionado Ömer Demir, un político honesto y apasionado que lucha contra la corrupción superíndice 3N y el crimen organizado. Su química con Tuba Büyüküstün en esa serie fue simplemente explosiva. Y ese adelante lo vimos en Ulen Kadar y Sefirin Kizi, donde también copyright demostró superíndice 3 su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Pero Engin no solo es un gran actor, también copyright es un escritor talentoso. Ha publicado 2 libros de relatos Sessizlik y Ruma Dokunan, donde explora temas como la soledad, la nostalgia y la búsqueda de sentido en la vida. Sus escritos son profundos, copyright-ticos y revelan una sensibilidad especial. De hecho, muchos críticos literarios han resaltado su habilidad para capturar la esencia de la condición humana en sus relatos, destacando su uso del lenguaje y su capacidad para crear atmósferas evocadoras. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, consolidando su reputación como un autor talentoso más allá de su carrera actoral. Su faceta de escritor complementa su trabajo como actor, permitiéndole explorar la complejidad de los personajes desde una perspectiva más profunda y personal. Ahora hablemos de Tuba Büyüküstün. ¡Ay, Tuba!
Una mujer de belleza serena, elegancia natural y un talento innegable. Nació superíndice 3 en Estambul y estudió superíndice 3 Diseu más menos o de vestuario y escenógrafo en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. Su carrera comenzó superíndice 3 como modelo publicitaria, pero pronto descubrió superíndice 3 su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Su primer papel importante llegó superíndice 3 con la serie Sultan Makami, donde interpretó superíndice 3 a una joven llamada Nermin. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso. La vimos en Zemberim de Gul Oya y la Murlar al Tinda, y así, una serie que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. En Así, Tuba interpretó superíndice 3 a una joven campesina orgullosa y decidida que lucha por mantener viva la granja familiar. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que la convirtió superíndice 3 en un símbolo de fortaleza y perseverancia para muchas mujeres. Esa serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en muchos pauses, y consolidó superíndice 3 a Tuba como una de las actrices importantes de Turquía. Su personaje Así se convirtió en un referente femenino, inspirando a muchas mujeres a luchar por sus sueños y a defender sus convicciones, sin importar los obstáculos. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un impacto cultural significativo, abordando temas como la importancia de la tierra, la tradición y el empoderamiento femenino. Después copyright SD Así, Tuba siguió superíndice 3 demostrando su talento en series como Geun Lucelen, Cara para Ask, donde como ya mencionamos compartió superíndice 3 pantalla con Engina Kurek, Cesur Begucel y Rise of Empires, Atemen, una producción superíndice 3N de Netflix donde interpretó superíndice 3 a Mara Brankovic. Su participación en Rise of Empires, Atemen la llevó a un público aún más amplio, consolidando su carrera a nivel internacional. Su interpretación de Mara Brankovic fue elogiada por su complejidad y su fuerza, mostrando una vez más su versatilidad como actriz. Tuba también copyright N ha participado en varias películas, como Yuei Nesor, Babam Beoilum y Orman. Su trabajo en el cine le ha valido el reconocimiento de la crítica y varios premios. Su incursión en el cine turco le ha permitido explorar personajes más complejos y desafiantes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y formatos. Pero Tuba no solo es una gran actriz, también copyright N es una mujer comprometida con causas sociales. Es embajadora de buena voluntad de UNICEF y participa activamente en proyectos que buscan proteger los derechos de los New+-os. Su labor humanitaria la ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. Su compromiso con UNICEF va más allá de una simple designación. Tuba dedica tiempo y energía a visitar proyectos en terreno, a sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas que enfrentan los niños y a recaudar fondos para apoyar los programas de la organización. Su labor humanitaria la ha convertido en una figura respetada y admirada, no solo por su talento actoral, sino también por su compromiso con la justicia social y el bienestar de la infancia. Ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Estos dos actores han trabajado juntos en dos proyectos, Fatmagul Unsuku NE, donde Engin era el protagonista y Tuba tuvo una participación superíndice 3 en especial, y Cara para Ask, donde ambos fueron los protagonistas. En Fatmagul, la interacción superíndice 3N entre Engin y Tuba fue breve, pero significativa. Tuba interpretó superíndice 3 a Elif Denaise, una amiga de la infancia de Kerim que regresa al pueblo para ayudarlo a superar el trauma de lo que le ocurrió superíndice 3. A pesar de que no compartieron muchas escenas, la química entre ellos era evidente. La presencia de Tuba en Fatmagul, aunque breve, añadió una capa de complejidad a la trama, mostrando la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles. Su personaje Elif representaba la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para Kerim, un futuro donde podría superar su trauma y encontrar la felicidad. Pero fue en Cara para Ask donde Engin y Tuba realmente hicieron magia. Su interpretación superíndice 3N de Umer y Elif, dos personas que se enamoran en medio de una investigación superíndice 3N criminal, fue simplemente cautivadora. La química entre ellos era palpable, sus miradas intensas, sus gestos llenos de significado. Lograron transmitir la pasión superíndice 3N, el dolor, la confianza y el amor de sus personajes de una manera que llegó superíndice 3 al corazón superíndice 3N del público. Cara para Ask se convirtió en un fenómeno mundial, gracias en gran parte a la química innegable entre Engin y Tuba.
Su interpretación de una pareja que lucha contra la adversidad y que encuentra el amor en medio del caos resonó con el público, que se sintió identificado con sus personajes y con sus emociones. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un impacto cultural significativo, abordando temas como la corrupción, la justicia y la importancia de la familia. La verdad es que la química entre dos actores es algo difícil de definir. Es una combinación superíndice 3N de talento con exiu superíndice 3N, respeto mutuo y una pizca de magia. Y en Jin y Tuba tienen todo eso. Cuando los ves juntos en pantalla, sientes que son almas gemelas, que se entienden sin necesidad de hablar. Esa es la razón superíndice 3N por la que su pareja ha generado tanta fascinación superíndice 3N y por la que muchos fans sueu más menos han con verlos juntos en la vida real. Esa conexión que transmiten en pantalla va más allá de la simple actuación. Es una conexión que se siente genuina y auténtica, que toca la fibra sensible del espectador. La química entre Enjin y Tuba es un elemento fundamental en el éxito de sus proyectos conjuntos, y es una de las razones por las que son tan queridos y admirados por el público. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. A lo largo de los aún más menos os, han surgido muchas noticias sobre una posible relación superíndice 3N entre Enjin y Tuba. Algunos medios han afirmado que son pareja en secreto, que se han visto juntos en diferentes lugares, que incluso han planeado casarse. Pero la verdad es que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de nada. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Enjin y Tuba han alimentado la imaginación de los fans durante años. La intensidad de su química en pantalla ha llevado a muchos a creer que existe algo más entre ellos, pero ambos actores han mantenido su vida personal en privado, evitando alimentar las especulaciones. Tanto Enjin como Tuba han sido muy reservados con su vida personal. Nunca han hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N, y han evitado alimentar los rumores. Han dejado claro que son grandes amigos y colegas, y que se respetan y admiran mutuamente. Pero ese ayud de eso, no han dado ninguna pista sobre si hay algo ese entre ellos. Su discreción ha alimentado aún más los rumores, pero también ha demostrado su profesionalismo y su respeto por la privacidad del otro. Asu que la verdad sobre si Enjin y Tuba son pareja o no, sigue siendo un misterio. Y tal vez sea mejor Asu. A veces es mejor dejar que la magia ocurra en la pantalla, y respetar la privacidad de los actores fuera de ella. La incertidumbre sobre su relación añade un elemento de misterio a su imagen pública, pero también permite que el público se centre en su talento y en su trabajo. Lo que es innegable es que Enjin y Tuba son dos talentos excepcionales, dos personas que han dejado una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca, y que han conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable, y su amistad fuera de ella es un ejemplo de profesionalismo y respeto. Y eso es lo que realmente importa. Su legado en la televisión turca es innegable, han inspirado a una nueva generación de actores y han elevado el nivel de la actuación en el país. Su impacto cultural se extiende más allá de las fronteras de Turquía, llegando a audiencias de todo el mundo y generando un diálogo sobre temas importantes como la justicia social, el empoderamiento femenino y la importancia de la familia. Y bueno, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos hablado de sus inicios, de sus condieresis copyrightsitos, de su química en pantalla y de los rumores que los rodean. Hemos descubierto algunos secretos y hemos reafirmado lo mucho que admiramos a estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de Enjin y Tuba? ¿Les gusta su química en pantalla? ¿Creen que deberían trabajar juntos de nuevo? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crear contenido que les interese y les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright-le un me gusta. Hagan clic en ese botoncito con el pulgar hacia arriba. Y compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que aman las series y los actores turcos. Compartir este vídeo con sus amigos me ayuda a llegar a una audiencia más amplia,
y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal QU Copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Suscribirse al canal es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Recuerden que AQ encontrar contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos, análisis, noticias, chismes, de todo un poco. Así que no se lo pierdan. Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por la televisión turca y donde puedan encontrar información interesante y entretenida sobre sus actores y series favoritos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Pro Super Índice 3 vídeo. Hasta la Pro Super Índice 3.